guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8 hoy para continuar algo que empezamos anoche. Romanos, decíamos, es probablemente uno de los libros más hermosos de toda la Biblia. Tiene una revelación poderosa, profunda. Y acercarse al libro de Romanos es como acercarse a Tierra Santa. Casi que hay que quitarse las sandalias, porque de verdad hay una profundidad de enseñanza en este libro impresionante. Es una carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma. De hecho, Pedro tampoco la fundó. Fueron hermanitos que iban llegando de diferentes lugares, compartían a Cristo, y alguna gente en Roma, primero esclavos, gente pobre, empezó a aceptar el mensaje del Evangelio que les daba una esperanza, empezaron a convertirse, y pronto ya había un grupo organizado, le escribieron a Pablo, y Pablo les manda esta carta. En el capítulo 8, vamos a empezar esta mañana, saludando también a todas las personas que en diferentes naciones nos siguen, agradecerles su fidelidad, que dediquen su tiempo, y agradecerles también cada vez que le dan like, le dan me gusta o se suscriben, pues nos están ayudando a impulsar este ministerio y a compartir el Evangelio con gente de más y más países cada vez. Romanos capítulo 8, versículo 16, fue donde empezamos anoche. Vamos a ir rápidamente. En versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y decíamos anoche que ese es el milagro más grande, que a veces ni siquiera pensamos, como no tenemos una idea de quién es Dios, no nos damos cuenta del milagro que representa decir que somos hijos de Dios y cómo llegamos a ser hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Decíamos que no todos los seres humanos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios, según dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Le crucificaron, le rechazaron. Pero el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted nace siendo una criatura de Dios, pero tiene la oportunidad maravillosa de a lo largo de su vida encontrarse con Cristo, recibirle y convertirse en un hijo o hija de Dios. Y esas manos de Dios, esas manos que fueron clavadas, son las que nos dan a nosotros la posibilidad de pasar de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a correr ahora porque el tiempo avanza y vamos a ir al versículo 17, que dice que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, ya somos hijos y ahora tenemos como hijos otra opción. Como criaturas teníamos una opción, era convertirnos en hijos, pasar de criaturas a hijos. Ahora como hijos tenemos otra opción: convertirnos en herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero esta ya no es tan fácil. Hay un requisito, hay una condición. Dice: si es que juntamente padecemos con Él, para que con Él seamos glorificados. Y esta es la parte del Evangelio que no se predica hoy en día en las iglesias. Nadie en su sano juicio quiere oír hablar de sufrimiento, nadie quiere oír hablar de padecimiento. La gente quiere venir al culto y que le hablen de milagros, de sanidad, de prosperidad, de felicidad, pero nadie quiere oír hablar de padecimientos. Y por eso hemos visto el fenómeno de que las iglesias evangélicas, sobre todo, se llenan de gente muy fácil. Y con la misma facilidad que crecen numéricamente, se desinflan otra vez. Porque a la gente le prometen una serie de cosas que no son reales.
Y durante días o semanas o meses, pues todo camina bien, pero de pronto viene la crisis, viene el dolor, viene el sufrimiento y la gente dice, entonces, ¿por qué me dice cristiano? Seguro me falta fe, seguro Dios no está conmigo, quizás las promesas de la Biblia sean falsas, tal vez el pastor me engañó, entonces mejor me voy, para sufrir sufro en el mundo. Y entonces vemos este fenómeno de iglesias que se inflan y se desinflan cuando chocan con la realidad. Déjeme explicarle un par de cosas. Primero, a Jesús nunca le interesó tener un montón inmenso de seguidores. Lo que le interesó es que la gente que lo seguía a él supiera bien, que tuviera bien claro en qué se estaba metiendo. ¿Sabe por qué tanta gente se casa y más de la mitad terminan divorciados? Porque la gente no sabe en lo que se está metiendo. Porque cree que todo es de besitos y de luna de miel y nadie se sienta a explicarles realmente lo que es la vida real. Y cuando chocan con eso, esa imagen que traían de la música y de Sandro y de Hollywood y de las novelas románticas, si usted se da cuenta que no es así, que su amado ronca, que se hizo panzón, que se está quedando calvo, que la mujer tiene mal aliento, que el chiquito llora, que le da diarrea, que hay que lavar los pañales, que falta plata, entonces uno dice caracoles. Y de los viejitos tenían una frase para eso, decían, esto es lo que no le cuenta el padre, o esto es lo que no pregunta el padre. Este fenómeno rarísimo de ver que iglesias crecen y se desinflan es simplemente el resultado, no es culpa del diablo ni de Dios, es que a la gente no le han contado la verdad, no le han dicho en qué se están metiendo. Jesús dijo, el que quiera venir detrás de mí tiene que tomar su cruz. Jesús le dio de comer a una multitud y después la multitud empezó a enseñar ya duro y la gente empezó a irse. Y cuando Jesús miró alrededor de los miles que les había dado de comer, ¿sabe cuántos quedaban? 12. Y se volvió y les dijo, oiga, y si ustedes quieren irse, chao, ¿verdad? Y fue cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, no es tanto cuánta gente está llegando a una iglesia, es qué tipo de mensaje está oyendo esa persona. Son hijos de Dios, son hijas de Dios, fueron redimidos por la sangre de Cristo, fueron rescatados por esas manos que estuvieron clavadas al madero, pero ¿qué alimento les están dando? Porque hay que darle a la gente algo que lo fortalezca para cuando venga la crisis, porque va a llegar, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, entonces usted pueda resistir y estar firme en el día malo, como dice la Biblia. Amén. ¿Entendemos esto? Y la gente que persevera y que aguanta la tormenta es la gente que va a heredar cosas que ni siquiera nos podemos imaginar, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cómo maneja Pablo esto? Porque Pablo fue un hombre que tuvo aflicciones. Les decía anoche, Pablo es el hombre más optimista que yo conozco. Es el tipo más positivo. Es casi imposible escuchar a Pablo quejándose, lamentándose. Siempre dice, en Cristo somos más que vencedores, vamos de triunfo en triunfo, vamos de gloria en gloria. Usted lo oye diciendo ahí, porque las aflicciones, tengo por cierto, dice él, que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. ¿Y usted cree que Pablo tenía aflicciones? ¿Perdón? Pablo era un vaso escogido de Dios. Se le apareció Cristo resucitado. El llamamiento de Pablo al apostolado fue el diferente al de Pedro, al de Mateo, a Juan. Ellos conocieron a Jesús en la carne. Pablo no. Jesús hizo un viaje directo desde el cielo hasta encontrarse con Pablo cuando iba camino a Damasco. Y Pablo no iba a Damasco a orar, iba a ver si mataba más cristianos. Pablo, después de esa experiencia de ver la gloria de Dios, quedó ciego 3 días. Y años después, dice la Biblia que ya no vino Jesús a encontrarse con él, se lo llevó al tercer cielo y le dio una serie de revelaciones extraordinarias. Uno se imagina que Pablo era un hombre que andaba flotando en las nubes y una comunión con el Señor, hablando en lenguas día y noche, pero era un hombre como usted y como yo, tenía luchas, tenía problemas, nada más que no daba el brazo a torcer. Dios usó a Pablo para resucitar a un muchacho muerto, Eutico. Dice que Pablo disertaba largamente una noche y Eutico, seguro era como algunos muchachos de ahora, en vez de estar sentado como debía, estaba sentado en el marco de una ventana. Y Pablo habló tanto esa noche que Eutico se quedó dormido.
y se fue para atrás y se desnucó. Ese es el problema de dormirse cuando el pastor predica. Se desnucó y Pablo bajó, oró por él y el muchacho volvió a vivir. Pero luego usted sigue y uno dice, caramba, que Pablo era una cosa maravillosa. Pero luego usted sigue leyendo y Pablo dice, fui a predicar, me llevé a Trófimo conmigo y tuve que dejarlo botado, lo abandoné porque estaba enfermo y me estaba atrasando en la gira. Y uno dice, pero qué falta de amor de Pablo, ¿no oraría por Trófimo? Mano, claro que iba a orar por Trófimo, era su compañero de ministerio, era su compañero de gira. ¿Quién sabe cuántas oraciones hizo Pablo? Pero Dios no se las contestó. Esto es lo que las personas no le dicen. Yo creo en un Cristo que tiene poder para sanar a los enfermos. Y aquí hay gente que es testigo de que Dios la ha sanado sobrenaturalmente. Y eso es verdad, pero lo que es falso es decirle a la gente que Dios va a sanar a todos los enfermos. Porque a Trófimo no lo sanó. A Pablo no lo sanó. Pablo dice que él tenía un mensajero de Satanás, que Dios permitió que el diablo le pusiera un mensajero para que lo abofeteara en su carne. No era en su espíritu, era en su carne. Algunos creen que Pablo era casi ciego. Él tenía que dictar las epístolas. De vez en cuando se animaba a escribir una él solo, y cuando la escribía decía, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, porque no podía ver bien. Y dice Pablo que él 3 veces le oró al Señor para que le quitara esa estaca que el diablo le había puesto ahí, y las 3 veces Dios le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjeme decirle que hay estacas del enemigo, espinos del enemigo, que por más que usted ore y ayune, Dios no las va a quitar. Y si alguien le dice lo contrario, le está mintiendo, porque si no se las quitó a Pablo, ¿por qué me las va a quitar a mí? Pablo tenía un discípulo al que él amaba como un hijo. De hecho le dice mi hijo amado, a Timoteo. Timoteo padecía de colitis, gastritis, enteritis y tripitis, todo lo que tiene que ver con el estómago. Y quién sabe cuántas veces oró Pablo y ayunó por Timoteo, hasta que finalmente se cansó y dijo a Timoteo, ya dejemos esta vaina, deje de estar tomando agua ahí contaminada y tome vino, que ese es uno de los mandamientos más lindos de la Biblia. Por causa de sus frecuentes enfermedades, le dice, frecuentes. No era que Timoteo le dio un ataque de colitis por una cólera que se llevó, es que era un enfermo crónico. ¿Cuántas veces oraría Pablo por su hijo amado? ¿Cuántas veces ayunaría? Y no se sanó. ¿Cómo me voy a parar yo como evangelista o como pastor en un púlpito de una iglesia o un estadio a decirle a la gente, traiga a todos los enfermos porque el Señor los va a sanar a todos? Lo que voy a hacer es hacer quedar mal al Señor, crear una falsa expectativa en las personas. Creo, repito, no me malinterprete, creo en un Dios que sana, creo en un Dios que resucita muertos y tiene que resucitarlos como Autico, porque para Él nada es imposible. Pero aquí lo importante no es la sanidad ni el bienestar mío, lo importante es el propósito de Dios. Dios tuvo poder para sacar a Pedro de la cárcel cuando lo iban a decapitar. Hizo todos los milagros, mandó ángeles, durmió legionarios romanos, abrió puertas de hierro y sacó a Pedro. Pero a Juan el Bautista, que era primo de Jesús, dejó que le cortaran en la cabeza. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios necesitaba a Juan muerto y a Pedro vivo. Lo importante no es si vivimos o morimos, lo importante es que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice el mismo Pablo. Esta es la esencia del cristianismo, hermano. Si Dios me prospera y me vuelve multimillonario, yo feliz. Y si la situación no me va bien y los negocios no me salen, hermano, y apenas ando comiendo frijoles y bananos celes ancochados, igual le doy gracias a Dios, hermano, porque lo importante no es si soy millonario o apenas estoy sacándola día a día. Lo importante es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Claro, a mí me gustaría ser supermillonario, no tener nunca ningún problema, no tener nunca ni jaqueca y morirme de puro viejo y aburrido. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero lo importante no es lo que a mí me gusta. Lo importante es cuál es el propósito de Dios. Y si yo estoy dispuesto a participar de esas aflicciones, como Cristo tuvo aflicciones en su vida, entonces no solo voy a ser hijo de Dios, sino que voy a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Permítame leerle, porque cuando yo digo aflicciones usted puede estar pensando en las suyas. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, un momento. Segunda a los Corintios capítulo 11, creo que es el versículo 24. Bueno, leamos desde el 22. Dice Pablo, está preguntando, está en un diálogo ahí retórico.
Dice, son hebreos los que lo estaban criticando, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, o sea, ni se les ocurra, no son ministros de Cristo, pero si lo fueran, dice Pablo, yo más. Y ahora empieza a contar, por favor póngame atención, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Cuál de nosotros ha pasado por algo así? El problema de uno es que la mujer no lo quiere, o el marido lo regaña, o que un hijo se porta mal, o que el banco le manda un saludo diciéndole que hace 4 meses no paga la hipoteca y lo va a echar a la calle. Esas son las torturas de nosotros. Y por eso nos angustiamos y se nos hace el vaso de agua, se nos convierte en un mar en el que nos queríamos ahogar. Pero oiga lo que está contando Pablo de su experiencia. Sigue, verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. La última vez que estudiamos matemática, 40 menos 1 es 39. 5 veces he recibido 39 azotes. ¿Por qué? La ley judía decía que usted podía azotar a un hombre con látigo hasta 40 veces. No sé si a usted le han dado con un látigo. Cuando uno era pequeño y que en esa época no había ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada, y las mamás, el psicólogo era una chancleta y la faja del papá. Si la mamá estaba pero muy azarada, le agarraba un chancletazo a usted y lo sosegaba. Y si la situación era más grave, le decía, espere que venga su papá. Y eso era como, se le aflojaban las canillas a cualquiera. Olvídese que lo voy a llevar al terapeuta y el trauma y el patronato y todo ese montón de payasadas. Y la gente normalmente funcionaba mejor de lo que ahora. Pero una cosa es la chancleta de mamá y otra cosa es la faja de papá y otra es el látigo del verdugo. Que los verdugos no eran cualquier debilucho, eran gente a la que se le pagaba un salario para que le volara leño a los demás. Y como muchas veces los reos morían mientras eran azotados, la ley judía puso un límite. ¿Por qué? Porque si el verdugo era medio sádico y medio sanguinario, lo agarraba a usted y le pegaba 200 o 300 latigazos y lo mataba de una. Entonces la ley, para que nada más lo dejaran entre la vida y la muerte, limitó el castigo a 40 latigazos. Pero los judíos, como son tan puntillosos, dijeron, bueno, y si el verdugo se emociona y en vez de 40 le agrega 41, quebrantamos la ley nosotros igual que el que estamos garroteando. Entonces vamos a hacer una cosa, no le vamos a permitir al verdugo dar 40 latigazos, le vamos a permitir 39. Así si cuenta mal y se le va la mano con uno, todavía quedan 40 en el límite. Así eran ellos. Pero oiga lo que dice Pablo. Pablo no dice que él tuvo una experiencia, y en el libro de los Hechos no está esto. El libro de los Hechos no cuenta todo. No dice que él tuvo una experiencia y que una vez lo agarró una gente muy mala y le dio 39 garrotazos en la espalda. Dice que 5 veces he recibido 39 azotes. O sea, Pablo tenía que haber muerto por lo menos 5 veces solo a latigazos. ¿Tiene idea cómo podía tener la espalda este hombre? 39 latigazos le abren la carne a usted. Depende de qué tan fuerte el cuero del látigo puede cortar hasta el cartílago, llegar hasta las costillas. Después de que a una persona le han dado 39 latigazos, queda marcada para el resto de la vida. La espalda es un crucifijo. Pero cuando lo han hecho eso 5 veces, quiere decir que usted tiene en la espalda 195 cicatrices. O sea, si usted hubiera visto a Pablo, si hubiera quitado la túnica a Pablo, lo que habría visto era nada más una pelota de carne cicatrizada. En esa época no era que lo garroteaban y venía un hermanito y le decía, pastor, aquí le traigo 2 aspirinas. No había analgésicos, no había antibióticos, la infección, la calentura. Esta era la vida de este hombre que había caminado por el tercer cielo. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le dieron 195 leñazos? Y algunos los tenemos bien ganados, pero no, hermano. Uno se arruga con cualquier cosa.
Y uno dice, qué bárbaro, Pablo, que aguante, 195, pero siga, verso 25. Aparte de eso, dice, 3 veces he sido azotado con varas. Esto ya no es con un látigo de cuero, es con una rama de abedul o una rama verde de un árbol y que le den no sé cuántos varazos o ramazos o garrotazos por la espalda y le tocó eso 3 veces. O sea que ya llevamos 5 que le dieron 39 cada uno. Y ahora otras 3, ya hay 8 veces que ha caído en manos de las autoridades y lo han desarmado a palos, lo han desarmado a latigazos. 3 veces he sido azotado con varas, estoy en el versículo 25. Una vez apedreado, ahí fue cuando conoció a Timoteo. Dice que le dieron, lo cerraron a pedradas y no le tiraron más piedras porque creyeron que estaba muerto. Dice, lo dejaron por muerto. ¿Cuántos huesos le habrán quebrado? ¿Cuánta sangre habrá derramado? ¿Y usted cree que tiene problemas usted? ¿Cuándo fue la última vez que oyó predicar de esto? No, hermano, porque la gente le dicen que si se convierte a Cristo todo va a ser coser y cantar, pero no. Pero no solo lo apedrearon, dice 3 veces he padecido un naufragio. Pablo llevaba un inventario de todas las desgracias que le pasaban. No andaba de turista, hermano, no andaba en las Bahamas, no andaba en Gran Caimán. Andaba en barco predicando, llevando el mensaje de Cristo, y se levantaron tormentas y se le hundió el barco 3 veces. Es que una ya es mala suerte, puede ser casualidad. 2 ya es que qué barbaridad. Pero cuando yo soy patrón de un barco y viene un tipo y me dice, vea, ya yo me he hundido en otros 3 viajes anteriores, me lleva, le digo, no, papito, váyase a pie, pues ya es andar con un saco de sal ahí encima uno. Uno dice, ¿cómo Dios, que controla el viento, que controla los mares, el Cristo que reprendió las tempestades para que no se hundiera el bote en que iba con los discípulos, ¿por qué no reprendió esas tormentas las 3 veces si Pablo no andaba haciendo nada malo, andaba predicando a Cristo? Porque, hermano, a veces a la gente buena le pasan cosas malas, porque en el mundo tendremos aflicción y es parte del precio que tenemos que pagar si queremos ser coherederos de la gloria que Cristo tiene para nosotros. La gente quiere la gloria, la gente quiere la prosperidad, quiere la sanidad, quiere la bendición, pero no quieren pagar ningún precio. Invite usted a las personas a orar, invítelos a ayunar, invítelos a clamar, invítelos a salir a evangelizar para ver cuántas personas llegan. Pero diga que va a dar una charla sobre cómo ser prosperado en 3 segundos sin pagar los diezmos para que vea que no le cabe la gente en el templo. Queremos todo fácil, acomodado. La cultura nos acostumbró a eso, a que todo es instantáneo, a que ya no hay que fregarse para nada. Yo he predicado esto otras veces, pero vivimos en una generación que todo lo tiene fácil, demasiado fácil. Ahora, para tener un hijo, hermano, hay que coger cursos. Hay cursos para la pareja, cursos prenatales, donde le enseñan al marido a respirar. Ahora la mujer no está embarazada, ahora estamos embarazados. Cuando mis abuelas parían, hermano, parían en cuclillas en la casa, porque no había ni médicos, ni clínica, ni epidural, ni cesárea. Y una vez que parían, cogían las sábanas que habían puesto abajo, guardaban el chiquito y se iban a la quebrada a lavar, porque tampoco tenían agua en la casa. Y el marido andaba volando machete allá en la montaña, o volteando troncos, hermano, o cazando animalitos para traer el almuerzo. Ahora todo es más fácil. Si una señora quería cocinar el almuerzo, tenía que poner 3 piedras en el patio de la casa. Había una troja detrás de la casa con leña, ahí vivían los terciopelos y las corales. Y las señoras tenían las cejas llenas de ceniza y el pelo, andaban oliendo a humo todo el tiempo. Eso era la vida. Ahora usted llega y toca un botón y la cocina empieza a funcionar sola. Y si tiene microondas, ni se diga. Pero usted oye a las mujeres, ay, qué terrible, es que el trabajo doméstico, ay, es una cosa. Los niños de 10 años, hermano, primero los mandaban a dejar almuerzo donde el papá estaba trabajando allá en el monte. Y una vez se quedaban ahí, aprendían a volar machete y a volar pala. Haga eso ahora y le cae el patronato a usted, porque es una injusticia poner a los chiquitos a trabajar. Es mejor que anden fumando marihuana o fumando piedra en la calle. La sociedad nos acostumbró a que todo es
Fácil. Quería estudiar, hermano. Bueno, pues tiene que coger café en vacaciones de 3 meses. Pasan unas vacaciones de 3 meses, no para que la gente anduviera vagueando. Coger café para ganarse la platica del uniforme y el único par de zapaticos que iba a tener en todo el año, y comprar un cuaderno. Ahora van con un salveque, que solo el salveque vale como 30,000 pesos. Y cargado de un montón de libros que nunca van a leer, que lo que van a hacer es deformarle la columna vertebral, nada más. Se levantan, tienen el desayuno, la mamá les lava la ropa o la empleada, tienen todo listo y van para el colegio. Ay, qué pereza, qué aburrido, hoy toca mate. Pero no jodas, si no haces nada en la vida, ¿de qué tenés pereza? ¿De qué estás aburrido? ¿De qué estás cansado? Es falta de ocupación, hermano. Y así tenemos gente en las iglesias, todo es pereza. Ay, culto otra vez, ay, qué aburrido, predica Yamil. Pero ¿de qué está aburrido, hermano? Ser cristiano es lo más emocionante que hay en este mundo. Todos los días Dios tiene nuevas misericordias para usted, si usted se dispone a buscarlas y a levantarse. No me crea a mí, créale a este hombre, hermano, que sabe de lo que está hablando. 195 latigazos en la espalda, 3 veces apedreado, 3 naufragios. 3 veces azotado con ramas, 1 vez apedreado, 3 naufragios. ¿Y usted cree que termina ahí el catálogo? Dice: una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Uno de los barcos se hundió de noche. ¿Usted tiene idea de lo que es estar en alta mar una noche agarrado uno a un tronco, flotando, sin saber a cuántos cientos de kilómetros está la costa, sin saber si debajo están nadando un poco de tiburones, temblando de frío, congelado en la madrugada y esperando todo el otro día, clamando a Dios a ver si pasa otro barco, un bote, alguien lo ve y lo recoge? Sigue el versículo 26. Si no se ha desanimado todavía, Pablo tiene más historias que contarnos. El verso 26 dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Qué vida más linda! Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo desnudo porque no tenía que ponerse en la casa? ¿Cuándo fue la última vez que dijo: hoy no puedo ir a congregarme, no tengo nada que ponerme? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy en día, sobre todo las mujeres, no estoy siendo sexista, pero sobre todo las mujeres, casi todas las mujeres tienen un closet lleno de no tengo nada para ponerme. Tenemos tanto que el problema es decir: ¿qué me encaramo hoy? ¿Con qué me combinan los zapatos estos? ¿Con el bolso este? ¿Con el arete aquel? Y Pablo dice: hay días que yo no pude salir porque no tenía nada, estaba desnudo. Me echaron chingo de la calle afuera, de la cárcel, y a buscar ahí a ver quién me regalaba una túnica vieja para ponérmela, a ir a buscar a los hermanos. Con frío, con hambre, con sed, con desvelos, con desnudez, con trabajos. Hoy en día, hermano, nadie quiere ser predicador si no le pagan el pasaje de avión, si no lo ponen en un hotel de lujo. Usted le dice a un hermano: hermano, yo siento que usted tiene algo de Dios, un llamado, un don para servirle. Tenemos un campito blanco, hay 2 familias, ¿por qué no? Pastor, ¿y cuánto le pagan a uno? Es lo primero que preguntan. Y se agarran de aquel versículo de Proverbios, viendo el payaso y soltando la risa. Y si usted no les ofrece salario y plata y caja del seguro y banco popular y póliza de riesgos, hermano, entonces no quiero servirle a Cristo. Ay, qué duro. Por eso tenemos los resultados que tenemos, y por eso Pablo tenía los resultados que tenía. La salvación es gratis, pero la gloria de Dios tiene un precio, hermano, y es un precio que no toda la gente está dispuesta a pagar. Yo bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Me siento tan honrado por los que vienen aquí, por los que nos ven en los canales del ministerio. Pero hermano, mi misión en esta vida no es sobarle la cabeza a usted, no es hacerlo sentir bien. Mi misión es hacerlo sentir mal. Mi misión es hacerlo sentir incómodo. Mi misión es hacerlo sentir que usted tiene cosas de Dios dentro de usted. Hay una unción, hay un don, hay una capacidad, que usted debe levantarse para cumplirse un guerrero, una guerrera de Dios. Que usted no es cualquier cosa en este mundo, es un hijo o una hija del Dios viviente, no es un religioso evangélico.
pero que eso cuesta caro. Hay que pagar un precio. Somos hijos de Dios, somos coherederos, dice Pablo, pero caracoles. ¿Quieren que sigamos o ya se cansaron? Todos eran molestias físicas, dolores físicos. Pero leamos lo que sigue también en el versículo 28. Y además de otras cosas, dice Pablo, ya como cansado de ser lista, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un apóstol es diferente de un pastor. El pastor tiene cuidado de una iglesia, el apóstol tiene que tener cuidado de muchas iglesias y de los pastores de muchas iglesias. Había problemas en Tesalónica. ¿A quién buscaban los hermanos? A Pablo. Había problemas en Galacia, que llegaban falsos predicadores. ¿A quién llamaban los hermanos? A Pablo. Y cada mala noticia que le llegaba a Pablo era dolor, sufrimiento, ira. Lo que a él le había costado sembrar esas iglesias para que llegaran falsos profetas a sacar a sus hermanos por los que él había orado, por los que él había ayunado, por los que él había dado pedazos de carne y de vida. Dice, además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Este es el hombre que resucita muertos, que echa fuera demonios, que confunde a los brujos y a los hechiceros. Este es Pablo, que funda iglesias, que viaja por 3 continentes. Y la gente se imagina que andaba en una nube, hermano, rodeado de la gloria de Dios, o con una, como lo pintan en la iglesia católica, con un disco amarillo ahí, un halo. No, hermano, era un ser como nosotros, más maltratado que cualquiera de nosotros, más sufrido, pero nunca se queja. ¿Sabe qué dice? Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la tradición, la Biblia no dice cómo murió Pablo, dice la tradición que murió ejecutado en Roma. El libro de los Hechos termina con Pablo encarcelado en Roma. Y según la historia y la tradición, de ahí lo sacaron para matarlo. Ese fue el fin de su carrera. Y uno dice, pero ¿por qué Dios, que sacó a Pedro de la cárcel, no sacó a Pablo también? Bueno, porque ya Pablo había cumplido su misión en esta tierra y era el tiempo de entrar en el gozo y en el descanso de su Señor. Yo como ser humano, y supongo que usted también, como no somos masoquistas, no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento. Si a mí Dios me dice, ¿qué quiere escoger? ¿Ser muy próspero o ser pobre? ¿Qué escoge usted? ¿Qué escoge usted? ¿Estar sano toda la vida y morirse de viejo aburrido o tener una enfermedad terrible? Pues póngame a escoger y verá que yo escojo. Como decía el mexicano, a mí no me dé, nada más póngame donde hay y yo me encargo. Pero el chiste es que Dios no nos da a escoger. Cada uno de nosotros tiene un camino diferente. Tenemos un mismo destino, la gloria de Dios, ser herederos con Cristo. Pero el camino para llegar a ese destino es diferente para todos. Algunos van a ser grandes empresarios y harán millones y millones y podrán financiar la obra de Dios y bendecir la iglesia de una forma extraordinaria. Otros tal vez apenas tendrán lo suficiente para cada día y van a glorificar a Dios también. Algunos serán predicadores o predicadoras ungidos y usados por Dios. Otros tal vez nunca se atreverán a hablar en público, pero tienen una habilidad para ser compasivos, para abrazar a la gente. Algunos serán guerreros de oración y de ayuno. Otros serán padres excelentes, otros serán médicos y abogados con una capacidad enorme como profesionales y van a poder ayudar. Y cada uno tiene un destino diferente, un camino diferente para llegar al destino que Dios tiene marcado. Lo que tenemos que acomodarnos es el que Dios marcó para nosotros, no el que nos dicen los predicadores. Porque si yo le digo a todos ustedes que todos van a ser ricos, famosos, guapos, multimillonarios, ungidos y predicadores que van a mover multitudes, y después eso no era lo que Dios quería, usted se va a sentir frustrado y se va a pelear no conmigo, sino con el Señor. Y va a sentir que lo estafaron, que lo engañaron. No sé si me queda tiempo para terminar esto. Pablo tenía 3 fuentes de sufrimiento. Él era ciudadano romano y una fuente de sufrimiento para Pablo eran los abusos y la crueldad del imperio del que él era ciudadano, del imperio romano. La otra fuente de sufrimiento para Pablo era la religión. Él era judío y los judíos lo perseguían a muerte.
Y la tercera fuente de sufrimiento para Pablo era la cultura en la que vivía, que era una cultura helenística, era una cultura griega, que lo que amaba era el placer, los dioses. Y usted y yo, como Pablo, vivimos en un mundo muy similar, 2000 años después, pero nuestro mundo muy similar. Tenemos presiones de los políticos, estamos llenos de políticos mentirosos y corruptos, que para quedarle bien al populacho se esfuerzan por pasar todas las leyes antibíblicas y ante Dios que puedan, para conseguir más votos para su partido para las próximas elecciones. Estamos llenos de políticos deshonestos. No todos, no puedo hablar porque yo no los conozco, pero cualquier persona que vea nuestros países se dará cuenta de los niveles de corrupción política, económica y moral que hay en las altas esferas. Vivimos en un ambiente en que la religión también es una fuente de presión y de sufrimiento, como en la época de Pablo. Vivimos en países y en un subcontinente donde la religión oficial es una religión antibiblia, es una religión antievangélico, es una religión que le enseña a la gente a honrar a las criaturas antes que el Creador, a servir a los ídolos y no al Dios vivo y verdadero. Y vivimos en una cultura pagana como la de los griegos en la época de Pablo. Un día intenté hacer un negocio, o empecé en una negociación con un señor, él no es estadounidense, es inglés, y entonces pues estábamos viendo los documentos de cada uno y vi los documentos de la sociedad anónima que él creó cuando llegó a Costa Rica hace como un año. La sociedad anónima que él creó se llama Padre Sol, Madre Luna. Si usted ve todas las montañas aquí de Miravalles, de Rivas, la Alfombra, la Huita, toda la costa, todo eso está en manos de extranjeros. Usted ahorita va a ocupar pasaporte para entrar ahí. Y el 99% de esos extranjeros, hermano, adoran a la tierra. Es una diosa, se llama Gea. Hacen fiestas para consumir drogas, no cocaína ni nada de esto, sino ciertas plantas que no le voy a decir a usted para que no caiga en tentación. Y entrar en comunión con los espíritus de la tierra y del sol y de la luna y de la lluvia. Usted les habla de Cristo y un día de estos un hermano le habló de Cristo a uno y dijo: usted me ofende. Es exactamente como la cultura que vivía Pablo, una cultura pagana, politeísta, con un montón de divinidades. Nosotros la tenemos. En la época de Pablo había un imperio romano corrupto, opresor, corrupto políticamente, económicamente. Nosotros lo tenemos. En la época de Pablo había una religión, la de él, la judía, que era la que dominaba y que se oponía a Cristo y al Evangelio. Nosotros la tenemos. Por eso, mientras estemos en el mundo, vamos a tener aflicción. Pero Jesús dijo algo más, ahí no termina el versículo. Dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermano, el final de esta historia ya está escrito. No va a ganar el mundo, vamos a ganar nosotros. No importa lo que el enemigo lance contra usted, el que vive en usted es más fuerte que el que está ahí afuera en el mundo. Y termino leyendo Romanos 8 y ahí nos vamos. Verso 19. Por eso el mundo está como está, por eso el planeta está enfermo. Que a nadie le importa es hacer plata, contaminar los ríos. Tenemos miles de ríos en este planeta que ya usted no consigue un solo pez. Todos están envenenados con químicos. Las grandes ciudades con millones de habitantes, ¿a dónde creen que tiran las cloacas? A los ríos, a los mares. Las toneladas de basura, de plásticos que se producen por día. Estamos envenenando el planeta de Dios, nuestro hábitat. Y por eso Pablo dice en este mismo capítulo 8, versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está hablando de Dios. Dios, no importa lo que los hombres traten de hacer por mejorar este planeta, vamos de mal en peor. Debemos de hacer nuestra parte, ayudar, colaborar, pero nosotros no vamos a cambiar el rumbo de esta marea. Dios sujetó a la creación a vanidad, como dice Eclesiastés. Pero hay algo importante en ese versículo, dice: la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Cuando una mujer tiene dolores de parto, ¿qué es? ¿Es señal de qué? De que viene un momentito feo, pero que después viene un periodo maravilloso.
Algo nuevo va a venir al mundo. Y la creación, todos estos dolores de parto que hay cada día, hermano, la frecuencia y la intensidad de los terremotos aumenta, la cantidad de volcanes que entran en erupción, los tsunamis, la contaminación, es la creación que está gimiendo, hermano, con dolores de parto. Y los dolores son horribles, pero está a punto de aparecer algo nuevo en el universo. ¿Qué es lo que va a aparecer? La creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Yo no tengo esperanza de verlos a ustedes hoy, los estoy viendo. Pero podría decir, tengo esperanza de ver a los que nos están viendo por televisión, de verlos algún día en persona. Lo que se ve no necesita esperanza. Dios nos dio esperanza porque estamos aguardando algo que es invisible para los demás, que está siendo anunciado con los dolores de parto de la creación. Pero si esperamos lo que no vemos, verso 25, con paciencia lo guardamos. Yo no sé usted qué está esperando de la vida. Creo que a veces nuestras expectativas son muy infantiles, muy irracionales. Nos casamos creyendo que encontramos a la persona perfecta. No hay personas perfectas. Ponemos un negocio creyendo que va a ser el negocio perfecto. No hay negocios perfectos. Todo en la creación está sujeto a corrupción. Venimos a la iglesia creyendo que el pastor es perfecto. No hay pastores perfectos, con excepción de Jesús. No hay congregaciones perfectas. No hay cristianos perfectos. Vamos a ser perfeccionados un día. Un día usted va a ser perfecto, un día yo voy a ser perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Él venga seremos semejantes a como Él es. Mientras tanto nos revestimos de paciencia. Ustedes me tienen paciencia a mí, yo les tengo paciencia a ustedes. Todos tenemos paciencia cuando estamos pasando momentos difíciles, porque aparte de la paciencia Dios nos dejó la esperanza. Y la esperanza nos hace creer en lo que todavía no hemos visto, pero que está ahí a la vuelta de la esquina. Así que, hermano, yo no sé cuáles son sus problemas esta mañana. Supongo que debe tener alguno. Y si no, lo felicito, pero prepárese, algún día los va a tener. Pero más allá de sus problemas, hay un Dios sentado en el trono. Y hay un Dios que dio una palabra, dijo que cuando usted pasara por el fuego, la llama no iba a arder en usted. Y que cuando pase por las aguas no lo van a negar, porque yo estaré contigo, dijo el Dios de Israel. Así que vamos a ponernos de pie esta mañana, vamos a celebrar que en medio de las luchas y los problemas, seguimos siendo más que vencedores. Y vamos a celebrar que hoy la redención de nuestros cuerpos está más cerca que anoche y está más cerca que el día que creímos. Cada día, nos demos cuenta o no, nos estamos acercando más a la meta final. Sea que partamos de este mundo o sea que Cristo regrese antes, pero hoy estamos más cerca que ayer. Y por la gracia de Dios, hoy vamos a perseverar y mañana vamos a estar más cerca que hoy. Amén. ¿Se acuerda aquella canción mexicana que decía un día? ¿Se acuerdan? Un día a la vez. Me encanta eso. No es necesario pedirle a Dios, gracias a Dios, dame gracia para aguantar los próximos 25 años. No, Dios, estoy pasando un mal momento, pero ayúdame a no tirar el aparejo a un lado, ayúdame a mantenerme firme de aquí a mañana. Y mañana usted se levanta, Dios, gracias, me ayudaste, ayúdame hoy a pasar estas 24 horas, como hacen en los alcohólicos anónimos a veces. Usted no hace una promesa de, voy a ser abstemio el resto de mi vida, sino que Dios me dé fuerza para no tomarme un trago estas 24 horas. Permanecer sobrio. Y luego vienen otras 24. Así es la vida cristiana. Es un día a la vez. Amén. No hay mal que dure 100 años. No hay problema, no hay enfermedad, no hay dificultad, hermano, que vaya a durar más de lo que duran las promesas y la gracia de Dios dentro de nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque en medio de tanta lucha y tanta dificultad que hay en este mundo, tenemos un Dios fiel, tenemos unas promesas maravillosas y tenemos una herencia inmarcesible, gloriosa, reservada en los cielos para nosotros. Padre, no dejes que nada ni nadie nos aparten del destino que tú trazaste desde antes de que el mundo fuera para tus hijos y tus hijas. No dejes que nada ni nadie nos aparte de la herencia que Cristo compró para nosotros con esas manos clavadas en el madero del Calvario. Señor, bendigo a cada hombre y cada mujer que está escuchando esta palabra, bendigo sus casas, sus vidas, oro para que tu Espíritu Santo dentro de ellos ministre paciencia, ministre fe, ministre esperanza, ministre el gozo y la certeza de que la victoria es nuestra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.